Hello muñecuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this English class. Bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés nuevamente. Hoy vamos a continuar con un tema que empezamos la clase pasada y es el tema de los regular verbs. La clase pasada nos enfocamos en las reglas de escritura o las reglas de ortografía de los verbos regulares en inglés, pero hoy ya nos vamos a enfocar en la pronunciation, ya que hubo una personita que nos pidió que les explicara más este tema. En realidad es un tema muy sencillo, solamente es cuestión de practicar y listo. Recuerden, muñecuras, que por aquí se pueden suscribir abajito. Además, si le quieren ayudar muchísimo a este canal, lo pueden compartir con otras personitas, pueden activar la campanita de notificaciones y pueden dejar acá abajito en la cajita de comentarios algún tema que quieran que les explique, con mucho gusto lo haré. Por acá arribita les voy a dejar el video de las reglas ortográficas de los regular verbs para que lo tengan en cuenta y lo puedan visualizar antes que ya que sería chévere que ustedes supieran cuáles son esas reglas de escritura antes de empezar con la pronunciación. Listo, entonces, recuerden que en inglés los regular verbs son aquellos verbos a los que les agregamos ed o d al final para pasarlos a pasado o pasado participio. Por ejemplo, el verbo work le agregamos en su pasado ed, quedaría worked, y en este caso este worked es el que usamos para pasado o pasado participio. Y recuerden que si el verbo termina en e, pues en este caso solamente agregamos la D para no tener que poner dos Es. Entonces solamente agregamos la D y listo. Como por ejemplo live, quedaría lived. Recuerden que con estos verbos en pasado y participio pasado podemos hacer oraciones en pasado simple, en presente perfecto, ya que en el presente perfecto utilizamos los verbos en participio pasado, en future perfect o futuro perfecto, en fin. Ahora sí, vamos con las reglas. Recuerden que las reglas que vamos a ver a continuación están enfocadas exclusivamente en la pronunciation, es decir, en la pronunciación, no en la ortografía, ya que son reglas diferentes. Así que si quieren ver estas reglas ortográficas, pues pueden visualizar la clase pasada. Ahora sí, entonces, ¿cuáles serían las reglas de pronunciación? Súper sencillos. Primero, si la pronunciación del verbo en infinitivo termina con el sonido t o d, recuerden, estamos hablando de sonidos, no de letras, sino de la pronunciación de esos sonidos al final del verbo. Por eso coloco estos fonemas entre estas barritas, porque representan los sonidos. Entonces, si la pronunciación del verbo en infinitivo termina en cualquiera de estos dos sonidos, este verbo, cuando lo pongamos en pasado o pasado participio, es decir, cuando le agreguemos ed o d, se va a pronunciar al final como una id. Por ejemplo, el verbo start es un verbo regular porque cuando lo pasamos a pasado o pasado participio le debemos agregar ed, ¿vale? En la regla ortográfica pues le tenemos que agregar ed, entonces por eso es un verbo regular. Entonces, ¿cuál sería la regla de pronunciación? Y es que si este verbo en infinitivo termina en este sonido t, en este caso start, start, start. Entonces miremos que termina en un sonido t. Entonces, cuando lo escribimos en pasado agregándole la E y la D porque es un verbo regular, pues sencillito. Esta última partecita, el final del verbo, vamos a pronunciarlo id, como lo acabamos de ver arribita. Entonces quedaría started o en inglés americano started. En otras palabras, el final se va a pronunciar como una sílaba más, es decir, esta E y esta D la vamos a pronunciar como id. Entonces quedaría started o en inglés americano started. Recuerden, esto cuando el verbo en infinitivo termina en el sonido t, 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 como en este caso start, start. Obviamente yo estoy exagerando un poco los sonidos para hacerme comprender mejor y ustedes puedan entenderme mejor cómo se pronuncian esos sonidos, ya que en el habla, o sea, cuando estamos hablando normalmente no se escuchan tan marcados, pero pues yo lo hago para que ustedes me puedan entender mejor. Ahora vamos con otro verbo, en este caso decide. Este es un claro ejemplo de que estamos hablando de los sonidos, de cómo terminan esos sonidos, no de cómo termina su escritura, porque por ejemplo en este caso decide pues termina en E, pero nosotros no decimos decide, sino que decimos decide. Es decir, omitimos la E en la pronunciación, quedando al final un sonido como de d, decide. Entonces, si hablamos de la escritura, pues a este verbo decide le vamos a agregar ed porque sería un verbo regular. ¿Listo? Ya por otro lado, cuando hablamos de la pronunciación, al observar de que el verbo en infinitivo decide termina en ese sonido d, entonces, al agregarle pues ed para convertirlo en pasado y participio pasado, cuando lo pronunciamos ya todo completo en pasado, se pronunciaría decided, es decir, con esta it al final del verbo, decided. Vamos a mirar otro ejemplo de otro verbo regular, es decir, un verbo que en pasado y participio pasado termine en ed o d, pero además que en su forma infinitiva el sonido termine en t, t,
Por ejemplo, en este caso el verbo appreciate. Vemos que aquí el appreciate termina en t. A pesar de que se escribe con E al final, nosotros no pronunciamos la E, sino que el sonido termina en t. Appreciate. Entonces, como este verbo en pasado le agregamos ed porque es un verbo regular, esta última partecita suena como una sílaba más. Entonces quedaría appreciated. Es decir, al final también suena como it, appreciated. Y vamos con el último ejemplo de esta regla, mirando otro verbo que termine en d, ¿vale? Y podría ser en este caso need. Vemos que termina en este sonido d, need. Por lo tanto, como es un verbo regular y le agregamos ed en la escritura, pues entonces esta última partecita suena como it. Así que el pasado se pronunciaría como needed. Recuerden que esta regla es exclusivamente para los verbos regulares cuyo sonido cuando el verbo esté de forma infinitiva termine en t o en d. Ahora vamos con nuestra regla number 2 o número 2 y es la siguiente. Si la pronunciación del verbo en infinitivo, es decir, antes de convertirlo en verbo regular, antes de agregarle ed o d, si esa pronunciación del verbo en infinitivo termina en una consonante sonora, que ya les voy a explicar cuáles son, se pronuncia d al final, d. Así que, ¿cuáles serían esas consonantes sonoras? Sencillito, lo podemos hacer poniendo nuestros dedos en la garganta de la siguiente forma. Luego, al pronunciar los sonidos que te voy a mostrar a continuación, vas a sentir cómo las cuerdas vocales vibran cuando pronuncias estos sonidos. Estas serían las consonantes sonoras y son las siguientes. Tenemos el sonido b, que es un sonido bilabial. También tenemos el sonido g, que es como la G. Después tengo el sonido z, como si fuera una abejita, z. Después el v. En este sonido, el labio inferior lo ponemos detrás de los labios superiores. Después tenemos el sonido m, como una M. Luego la n. Después l. Le sigue la r. Luego este fonema lo pronunciamos interdental. La lengua entre los dientes y hacemos vibrar la lengua. Este sonido es el sonido de muchas palabras que tienen TH, ya sea al inicio o entre la palabra, y por lo tanto se pronuncia así, interdental. Entonces recuerden, siempre que pronunciamos estas consonantes sonoras, la garganta debe vibrar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la segunda regla? Si la pronunciación del verbo en infinitivo termina en alguna de estas consonantes sonoras, pues lo vamos a pronunciar en pasado o en pasado participio como d. Vamos a mirar este ejemplo de este verbo regular que es close. A pesar de que termina en SE, la pronunciación no es tal cual se escribe. ¿Por qué? Porque primero no pronunciamos la E. Y segundo, a pesar de que está esta S acá, esta S no se pronuncia como una S, sino como una Z, como una Z, por así decirlo, como una Z, close, ¿vale? Esa sería la pronunciación. Entonces decimos que en infinitivo el sonido final de este verbo sería una consonante sonora, close. Así que cuando lo escribimos en pasado, es decir, cuando le agregamos ed porque es un verbo regular, esta última sílaba, por así decirlo, no se pronuncia con la E, sino que directamente se pronuncia una D. Es decir, unimos la Z con la D, pronunciándose entonces closed. Así que recuerden que la E no se pronuncia, sino directamente la D. Además, si ustedes buscan en un diccionario, muchas veces los diccionarios tienen ahí al ladito de la palabra la pronunciación y ustedes pueden ver que la pronunciación estaría de la siguiente forma. Closed. Vamos con otro verbo regular que cuando esté en infinitivo termina en una consonante sonora, en este caso open. Vemos que termina en es decir, en esta consonante sonora, por lo tanto, aquí también aplicaría esta regla. Es decir, cuando lo ponemos en pasado, cuando le agregamos en este caso ed, pues entonces lo que hacemos es que no pronunciamos la E, sino que esta última sílaba la pronunciamos uniendo la N con la D. Es decir, esta E no se pronuncia, sino que directamente pronunciamos la consonante sonora con la D. Sería opened. Y si ustedes buscan la pronunciación en un diccionario, pues les saldrían los siguientes fonemas, opened. Es decir, miren que la N, el sonido de la N, estaría junto a la D, opened. Entonces recuerden que cualquier verbo regular que termine en una consonante sonora, al final se va a pronunciar como una D. ¿Listo? Como una D.
Y por acá en la cajita de descripción les voy a dejar la lista de los verbos regulares e irregulares para que ustedes se los vayan aprendiendo, porque no hay una regla como tal que nos digan que este verbo es regular, este verbo es irregular. No, eso ya es cuestión de memoria. Entonces por acá abajito se los voy a dejar para que los puedan visualizar y se los puedan ir aprendiendo, por supuesto. Ahora sí vamos con nuestra regla número 3, number 3, y en este caso es que si la pronunciación del verbo en infinitivo termina en una consonante sorda, se pronuncia como una t, como una T en inglés. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían las consonantes sordas? Son aquellas que cuando las pronunciamos, al tocar nuestra garganta, no vibran las cuerdas vocales, no vibran. Así que entre estas consonantes sordas tenemos la p, p, p. Luego tenemos la s, s, s. Después la f, f. En este sonido de la F obstruimos el aire poniendo el labio inferior debajo de los dientes superiores. Después tenemos el sonido k, k, k. Después este fonema se pronuncia sh, 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 como cuando se pide silencio. Luego le sigue el fonema ch, 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 es decir, como pronunciando la ch en español. Luego tenemos el que en este caso es un sonido interdental porque la lengua debe ir entre los dientes. Además, es como si fuera un sonido de viento, por así decirlo. Y también se ven algunas palabras que se escriben con TH, por ejemplo, en el caso de think. Cuando hablamos del verbo pensar, think llevaría este sonido al inicio. Y por último, el sonido de la H es como un sonido de aire. House. Ahora sí vamos a mirar un ejemplo de un verbo regular cuya forma infinitiva termina en una consonante sorda. Por ejemplo, wash. Wash es el verbo lavar y en pasado sería washed. Entonces vemos que como el wash termina en este sonido de sh, sh, el sonido de como para pedir silencio, que es este de acá. Entonces, cuando el verbo está en infinitivo y termina en este sonido, que sería una consonante sorda, en su forma escrita, pues al verbo regular le agregamos ed. Por lo tanto, esta última sílaba la pronunciaríamos como una t. Es decir, omitimos la e y unimos los sonidos de la sh con la d. Pero esta d suena más fuerte, suena como una t. Washed, 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 ¿vale? Veamos este otro ejemplo con este verbo regular dance. Aunque en este caso su escritura termina en e, esa e no se pronuncia, es decir, en su forma infinitiva no pronunciamos la e, sino que pronunciamos dance. Es decir, esta última partecita se pronuncia como una s, dance. No decimos dance, sino dance. Entonces, como en su escritura al pasado le agregamos ed, esta última sílaba la tendríamos que pronunciar como una t. Es decir, como una T en inglés. ¿Por qué? Porque antes hay una consonante sorda. ¿Cuál sería la consonante sorda? Pues la S, la C, cuyo sonido es como una S. Y al unir este sonido con la D, sonaría más fuerte como una T. En inglés, danced, danced. Entonces recuerden, esta regla se aplica cuando esos verbos regulares en su forma infinitiva terminan en una consonante sorda. Se va a pronunciar en su pasado como una T. Y bueno, preciosuras, eso es todo sobre la pronunciación de los regular verbs. Thank you so much por visualizar este video. Si les gustó le pueden dar un like. Además le pueden ayudar a este canal si se suscriben, se lo comparten a otras personitas, se activan la campanita de notificaciones y acá abajito pueden dejar su comentario de algún tema que quieran que les explique. Con mucho amor lo haré. Nos vemos en otra ocasión. Besitos.